El, ya, tarda pero llega. El entrevistado, que es Carlos Tromben, viene desde Concón para contarnos sobre Allende en 5 actos. ¿Ya? Este libro, que ya va segundo en venta en el Mercurio, hace probable lo improbable, que la figura de Allende esté en la lista de libros del Mercurio, que es uno de los diarios más conservadores de Chile, y además que el libro justamente no lo escriba ni un periodista ni alguien que estudió letras, sino que alguien que viene del mundo de la economía. Entonces eso es como un tirón de orejas para nosotros porque este tipo de libros los deberíamos estar escribiendo los periodistas, aunque también los escriben, pero no con la agudeza, la avidez literaria de Carlos Tromben. Tiene en su libro, Allende en 5 actos, yo ya llevo, no lo he terminado, Carlos, no voy a mentir, pero yo ya llevo como 4 o 5 narradores. O sea, hay una cierta pulsión de Carlos por decir muchas cosas en boca de muchas personas, ¿ya? Y de eso vamos a hablar y de otras cosas. Así que un aplauso para el entrevistado. Bueno, yo voy a partir haciendo la primera pregunta, pero también quería un poco, además de agradecerle a Carlos, y quizás esperar, pero ya van a ver por qué, porque nos va a dejar con la boca abierta después de este rato, es porque vamos a hablar de su último trabajo de Allende, pero también de todo sus otros trabajos que son muy importantes, iba a decir tanto más importantes, pero no, son todos son todos muy importantes y en distintos registros, lo que resulta muy interesante y además ustedes ya los han investigado por su cuenta y te van a bombardear de preguntas. Yo quería partir por una pregunta que podría ser simple en pregunta, digamos, pero sé que a ti te debe haber tomado. ¿Por qué acá la editorial pone una novela en 5 actos? ¿Por qué usar la palabra novela? ¿Por qué jugar un poco con eso? Que me parece súper interesante, pero además como que a veces nos transmiten esa idea de novela mentira, no ficción verdad, ¿no? Que creo que un poco que es una cosa que está desapareciendo. Entonces partir por ahí. ¿Por qué una novela de Allende, lo que está ahí, es mentira, es verdad, es novela, es no ficción? Partamos por el comienzo, digamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por su paciencia, ahí me anduve atrasando yo en la Ruta 68, pero aquí estamos. Muchas gracias a la invitación a Leo, a Juan Pablo, y por esta pregunta para iniciar la conversación. Tiene que ver con que, por una parte, había un elemento pragmático en poner novela, porque estaban saliendo muchos libros de ensayos sobre Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ya era como para marcar el territorio que esto iba a ser, se trata de una novela, se trata de una ficción basada en hechos reales, una serie de personajes que existieron o combinaciones de personajes que existieron en la segunda línea o tercera línea de lo que fue esa época, ese periodo, ¿no? La primera línea, por supuesto, el presidente Allende, sus ministros, los parlamentarios, los actores políticos. Pero después está el pueblo chileno, pues el pueblo chileno en todos sus estamentos, ¿no es cierto? La clase media, los militares, los oficiales, la oficialidad militar, los funcionarios públicos, etc. Segunda o tercera línea. Y los niños. Eso para mí era un eje muy importante porque yo era niño en esa época. Yo tenía 7 años para el golpe. 7 añitos. Entonces yo veía los hechos desde la altura de un niño de 7 años. Escuchaba a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos hablar de lo que era la política. Se vivía todos los días, ¿no? Se vivía con una intensidad que solo es comparable con el estallido social, quizás, ¿no? En los últimos 50 años. Entonces yo escuchaba esto, pero sin los elementos como para decodificar lo que se hablaba, ¿no? Pero yo sabía que eran cosas súper importantes y muy graves y algo estaba pasando en el país, puesto que lo comentaban continuamente. Entonces, de ahí nace la novela como un registro de una infancia que vive, que es la de mi generación, pero también me abro a describir a los adultos que me rodeaban, de la generación que en ese momento tenían 30 años, ¿no?
gente que hoy día tendría 80. Entonces algunos son absolutamente verídicos, como Tati Allende, la hija del presidente. La voz que aparece de Allende, porque Allende le habla a la narradora y también le habla un poco al lector, ¿no? Y lo interpela como compañera. Ahí los editores me dijeron, yo trataba de poner compañeros y compañeras, y como, no, pues, sí, en esa época no se decía así, era o lo uno o lo otro, ¿no? Él siempre hablaba así en sus discursos. Entonces, esta es una voz de Allende, un Allende que le habla al lector desde una suerte como de más allá. Entonces, por eso hay que fijar que era una novela. Y es muy bonita la pregunta tuya, Juan Pablo, porque la verdad, las mentiras, por ahí Vargas Llosa tiene un libro, ¿no? La verdad de las mentiras, porque la ficción tiene esa posibilidad de meterse, el periodismo tiene que pedir más permiso, tiene una serie de normas, de la entrega del contenido, tiene una serie de normas, ¿no? Las cuñas a los entrevistados, ¿no es cierto? Las inferencias que hace el narrador de no ficción o el periodista, ¿no es cierto?, que presenta hechos, ¿no es cierto? En cambio, la ficción puede entrar sin pedir permiso. Y ese era un ámbito que yo quería reivindicar porque en el plano de la segunda línea de los acontecimientos históricos de hace 50 años, el archivo se abre infinitamente. O sea, hoy se están desclasificando cosas que el año pasado no se sabían y el antepasado tampoco. Y cada año que pasa se abre un poco, se desclasifica la vida privada finalmente, ¿no? ¿Dónde estaba uno para ese día? Cómo era la vida cotidiana, pero también las decisiones que se tomaron, las decisiones que tomaban los militantes y los no militantes, los triunfadores y los derrotados de ese momento. Entonces ahí va apareciendo, entonces los personajes del libro, algunos están basados en personajes reales de segunda línea, no se sabe mucho de ellos, ¿no? Algunos son detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, otros tuvieron otra vida. Sobre lo mismo, Carlos, a mí me gustaría preguntarte, claro, como esta historia reciente, que la estamos recién escribiendo, digamos, en el libro se nota una cierta empatía por ponerte en los diferentes lugares de diferentes personas. Por ejemplo, para contextualizándolos a ustedes, Allende fueron 3 años en política que podrían haber, que en términos de cronología o de hechos pueden ser 30 años en la historia de Chile, fácilmente. O sea, todo lo que pasó en esos 3 años es mucho más de lo que ha pasado en 40 años y el clima era algidísimo. Por ejemplo, mi mamá me contaba, y la metáfora de la cola del pollo, por ejemplo. O sea, cada vez que tú comías pollo durante la dictadura militar, hubiese sido de la tendencia que hubiese sido la persona, agradezcan porque había que hacer una cola. Entonces, es loco realmente lo que está pasando con la figura de Allende hoy día, con la generación de ellos. ¿Y tú crees que un poco la muerte trágica de Allende tiene que ver con la mistificación del personaje? ¿Crees tú eso? ¿Qué te parece a ti? Claro, el hecho de que su gobierno haya terminado con este final que es como de una obra de Shakespeare, ¿no es cierto? Tremendo, así como una superproducción, con aviones, con explosiones, con muerte, con fuego, ¿no es cierto? Con momentos tremendamente dramáticos y después trágicos, ¿no es cierto? Es un final casi literario, es decir, como Allende está donde está, en el, llamémoslo, panteón mundial, no solo chileno, precisamente por ese dramatismo, ¿no es cierto? Él es el equivalente a los monarcas que salen en el teatro clásico, ¿no? El teatro griego. Es una tragedia, y la tragedia tiene mecanismos, ¿no es cierto?, que cuando se cuenta, se representa la tragedia, en los espectadores genera empatía, genera catarsis, ¿no? O sea, y como tú dices, más allá de tu tendencia política actual, contingente, dice, vaya, el tipo encabeza una utopía, un sueño, lo que ustedes quieran denominar, ¿no es cierto? Una locura, ¿ah? Y termina de esa manera. Entonces, eso le da un marco literario absoluto al personaje. Por eso. O sea, hoy día se llegó a convertirse en políticamente incorrecto hablar mal de Allende. Cuando hay 3 generaciones completas que te criaron diciéndote que los 3 años de Allende habían sido colas de pollos, anarquía y analfabetismo y una serie de otras cosas. Entonces, ya. Y lo otro que estaba muy preocupada por preguntarte
metiéndonos en el área chica de la escritura que Juan Pablo me había dicho, por favor, a nosotros los periodistas, no nos cuesta, a los escritores les molesta el dato, les cuesta la información. La Diamela Altit habla de una figura que se llama habitar la literatura. Habitar la literatura significa que tú te pongas la literatura y seas parte de los hechos. Pero con la información tan dura, es difícil. Tú tuviste un poco de cararrajismo en tomarte la voz de Allende y decir, ¿no? Y ese cararrajismo se agradece en la literatura, pero te fue difícil dialogar con tanto dato histórico, con una historia tan reciente y contarla en ficción. Sí, fue súper complejo y bien apasionante al mismo tiempo porque implicaba recurrir a toda la prensa de la época, por ejemplo, a periódicos y revistas de todas las tendencias que están disponibles en la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Y de ese archivo histórico salían patrones increíblemente bizarros en muchos casos, ¿no es cierto? Como Chile era un país, si bien muchísimo más atrasado económicamente, culturalmente había una apertura a cosas nuevas, pero también mucho a conservadurismo. Por ejemplo, la homofobia estaba súper naturalizada. La homofobia, el acoso callejero, el machismo, la violencia cotidiana contra los niños, por ejemplo, la violencia contra el cuerpo, un país sumamente violento y muy depresivo además, ¿no? Y eso se ve en la prensa de época. Yo siempre iba a la sección nacional de los distintos periódicos y era un cóctel de suicidio, pero impresionante. El suicidio está muy presente en la vida chilena de esa época y también ahora, aunque por lo que he escuchado las tasas se han estabilizado desde el 2014 en 9,4 por cada 100.000, ¿no? O sea, calculen ustedes, somos casi 20 millones, ¿cuántos suicidios al año hay? En esa época se visibilizaba mucho la muerte. Ahora hay un pudor, ¿no? El periodismo actual tiene como que no se muestra al finado. En esa época eran absolutamente impúdicos con mostrar la muerte. Entonces se naturalizaba. No lo enterraban. No, o sea, mostraban en los medios, en primera página, a un finado. Po. Un tipo atropellado lo mostraban. Claro, tenía un registro fotográfico, fotoperiodístico de la muerte, totalmente sensacionalista y naturalizado, ¿no? Una pareja que se ahorcó, me acuerdo, eso no fue en la época de la UP, sino de Frey, una pareja que se ahorcó en el Parque Forestal, los dos. Estaba la foto en las últimas noticias, los tipos colgando. Había accidentes de tránsito pavorosos porque el país no tenía ni una señalética, o sea, no se conocía la señalética, no había lomos de toro, las carreteras no tenían berma, ni tenían separación, la Ruta 68, la Panamericana, entonces era un descreste. Además, como el país estaba aislado económicamente y bloqueado, no llegaban repuestos, pues, entonces los autos empezaban, los frenos, todo estaba. Entonces, son unos accidentes brutales, el alcoholismo, otro factor, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero ya, la ley Emilia, qué sé yo, pero en esa época los tipos los chilenos conducían totalmente ebrios, chocaban, atropellaban, salían arrancando, entonces todos los días son accidentes brutales. En esa época, por ejemplo, se estaba construyendo el metro, la línea 1. Entonces la línea 1 atravesaba la Alameda, pero no es como ahora que se hace con un taladro subterráneo de alta tecnología. Tenían que hacer pedazos en la calle, tajo abierto. Entonces ponían unas panderetas para advertencia, pero como había tantas manifestaciones y peleas callejeras, los manifestantes sacaban y quedaba el hoyo al aire. Entonces las micros se caían a los hoyos, uno se ríe, pero moría gente. Y era como 10 muertos este fin de semana. Era una cosa pavorosa. Entonces, ese micro relato del que tú dices, yo lo extraigo y digo, bueno, a las primeras lecturas me dijeron, oye, bájala con lo del suicidio, porque en todos los capítulos había y los suicidios súper rebuscados además. Oye, chilenos. Y chiquitos, porque un niño de 13 años. Claro. ¿Ya? Juan Pablo. Sí, no, te quería preguntar, retomando, bueno, primero que nada, o sea, el tema, y qué importante para usted el tema del trabajo de hemeroteca. Yo encuentro que ese es increíble y las cosas que se encuentran ahí. Claro, entonces volvemos al tema de que Carlos escribe una novela, pero para escribir esa novela tiene que hacer mucho trabajo de investigación, tiene que ir a reportear, que es un trabajo 100% periodístico, de investigador, pero que el periodista en general le gusta la hemeroteca porque además ve
también va cambiando el tipo de periodismo. Como tú decías ahí el tema de las fotos y todo Sí. eso, pero como titular y todo eso, pero me quería detener un poco en esto de tomar la voz de Allende, Sí. porque además es un ejercicio muy narrativo que yo siento que, bueno, Alexievich lo usa de usar como una primera persona falsa. En el fondo tú estás usando ahí una primera persona de Allende. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te tiraste así a capela? ¿Trataste de que fuera concordante lo que él decía? ¿Tomaste distintas frases o respuestas que daban en entrevistas o discursos y lo fuiste pegando? Fue así. ¿O te tiraste? ¿Cómo fue ese ejercicio? Porque me parece muy notable, pero además es una figura, la Leo la define como cararrajismo, dijo. Pero, no, claro, pero en el fondo una figura, son estas figuras religiosas, digamos, también, que claro, que alguien te puede decir, o sea, tienes que tiene que tener mucha verosimilitud, mucho apego a la realidad, siendo aún una novela. Claro, claro, yo junté entrevistas, apariciones públicas de Allende, y una fuente que es, bueno, la tengo que citar además, es Palta Meléndez, porque él imitaba a Allende y tiene una rutina de Allende en el Festival de Viña por ahí por 2007, y que aparece Salvador Allende así, y se caracteriza, entonces, pero es como un Allende que está en el más allá, ¿no? Y está, entonces dice que juega al cacho con el almirante Merino, y empieza a hablar así como hablaba Allende, porque está en el infierno ya no hay ideologías, en el infierno somos todos amigos, compadre. Entonces yo empecé como a personificar, a caracterizar a Allende. Entonces me ponía frente al espejo y empezaba o grababa con el celular a ver cómo me sale a mí, hablado, ¿no? Digamos. A ver, pero así como una monería. Claro. Trata de hablar como Allende, perdón, pero Compañeros y compañeras, estoy muy emocionado de ver tanta juventud. eh, muy bien, muy bien. No, es un buen ejercicio porque además que es muy literario, pero también es muy periodístico, porque muchas veces nosotros tenemos que escribir lo que dice alguien, transcribir los testimonios y mantener su esencia, porque tú ahora te salió igual, pero en el libro se defiende con palabras nomás. Claro. No es que estás tú Claro, ahí. claro. Tal cual. Claro. Y también en el libro, Carlos toma muchos de los personajes que rodearon a Allende. Y además hay cosas muy distintas a lo que era hoy día. O sea, Allende oficialmente, casi diría yo, tenía dos mujeres, la Payita y la Tencha. Y Carlos le cuenta la diferencia que había entre ir a la casa de la Tencha e ir a la casa de la Payita. Estamos hablando de que el presidente de la República chilena tenía un amante y todo el mundo lo sabía. Ese es el lugar donde vivía Allende. Claro. ¿Ya? Y lo digo con todas estas letras porque sería impensable hoy día. Sería muy políticamente incorrecto. Claro, en realidad eran cuatro la esposa oficial, la primera dama, que tenía muy claro que ese era su lugar, la primera dama de Chile, la que representa al Estado en los foros internacionales sobre la infancia. Claro, era la catedral, y las capillas era Payita, que era la secretaria personal, no era la secretaria de la presidencia de la República, de hecho no tenía un sueldo fiscal, ¿no? Hay un detalle ahí. Y había dos amantes más, que esas, bueno, no están en el libro, pero están ahí la negrita de Linares, que nunca se ha sabido su identidad, y Gloria Gaitán, Gloria Gaitán era la hija de un gran líder político colombiano, que Allende la conoció en una visita oficial a Colombia, y le invitó a Chile, le consiguió trabajo en lo que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Entonces hay un capítulo que dice que el doctor, visto desde el punto de vista de su guardaespaldas, el doctor está de cumpleaños, él estaba de cumpleaños el 8 de junio, y sopló 4 veces las velas. Tenía cuatro tortitas de cumpleaños, 4 tortas de cumpleaños tenía el Chicho. Entonces, y así era, efectivamente tenía una celebración oficial con la familia formalmente en La Moneda, y después en el Cañaveral, donde vivía la Payita, era una celebración más chunguera, digamos, más cubana, con ron, con tabaco, con habanos, ¿no? Era otro mundo. Una acotación. O sea, ustedes como periodistas, ¿qué van a hacer?
es valioso que escuchen a Carlos en términos de cómo Carlos se aferra a toda la información que él tiene y con esa información es capaz de hablar de las amantes de Allende y de miles de cosas de Allende, porque no todo, porque hacer una biografía de Allende mirándolo desde la nube es muy fácil, pero Carlos lo humaniza. Y la única forma en que se pueda humanizar literariamente o periodísticamente a alguien es con la info al lado. Entonces, y además, Carlos tiene un disfrute por este tipo de detalles, así de que el sueldo de la payita no lo pagaba el fisco, sino que lo pagaba el otro de su propio bolsillo. Y ese tipo de elementos son los que componen el perfil de Allende. Sí, vamos a hacer el paso a las preguntas, pero antes te quería preguntar, Carlos, un poco, dos preguntas en una. Una que habíamos hablado antes del proceso de creación. En el fondo tú dices, oye, quiero hacer un libro de Allende, lo haces, lo escribes, te sale y le va súper bien, es éxito de venta y la gente lo comenta, o tú cuando lo vas a desarrollar dices, ¿cómo lo hago para que este libro funcione? O sea, una cosa es decir, quiero hacer algo de Allende o quiero hacer algo que funcione. Y por otro lado también, que también lo hablábamos antes, tú ya tienes, otros libros que pueden conversar quizá o no, por ejemplo el de Balmaceda, con este, me imagino que se puede haber generado ahí una comunicación entre los dos o no. Sí, y de ahí después sí, pasamos a sí. la pregunta. Bueno, primero que nada, cuando uno trabaja, quiere situarse en relación a lo que ya existe, ¿no? Existe una literatura sobre Allende. Existen novelas, existen sobre todo ensayos, biografías y distintos registros del mismo 11 de septiembre. Entonces yo quería situarme en algún punto que conversara con los otros libros, pero también fuese autónomo, por sí mismo, por decirlo así. O sea, este Allende en particular es una novela, sí, es una voz de Allende, pero un Allende que habla con los propios personajes que lo rodearon, ¿no? Con el guardaespaldas, con la secretaria, con la compañera que trabajó más, que supo de nuestra preocupación por los niños. Pronto el metal tranquilo de mi voz no llegará hasta ustedes, no importa. Mucha sesión de espejo acá. Entonces, traté entonces de presentar un Allende multidimensional que tiene su vida privada. Hay una parte que Allende cuenta sus sueños, hay una parte que Allende habla de su onirismo, digamos, de sus temores, de sus miedos. Tiene una pesadilla que todas las mujeres de su vida sustituyen a la masonería y él va y llega a la masonería y en vez de estar sus hermanos masones, están todas las mujeres de su vida, la mamá, la amante, la hija, y todas como que se ríen de él, porque entonces traté de meterle esa dimensión, ¿no? La dimensión de lo cotidiano de la época. Alguna vez algún recuerdo yo tenía, pero al verlo contrastado con la prensa de la época, entonces ahí se fue creando un universo que es un micro Chile, un Chile así como, si ustedes imagínense que es como una ciudad Lego de Chile, de Santiago, ¿no? Que es de la época, que los autos son de los años 70, son grandes, tiran tubos de escape asquerosos, los kioscos son todos grandes kioscos, había mucha prensa escrita y todos colorinches, ¿ah? Bien sexistas además, súper sexistas, terrible, ¿ya? Entonces, ese en fondo es un pequeño mundo creado a partir de los datos duros, como señalaba Juan Pablo. Tiene esa dimensión periodística de crear un micro Chile, un Chile del recuerdo. Usted quería hacer una pregunta. Señor Carlos, primero que nada, buenos días. Bueno, quisiera seguir enfocándome en el tema del personaje de Salvador Allende, desde su punto de vista. Usted dijo que se puso a practicar al frente del espejo para ver si le salía la voz de Allende, que usted investigó mucho de Allende, y que incluso oyó su historia, como la de su dos amantes, o sea, así. Yo le quería hacer una pregunta acerca de su punto de vista de ingeniero comercial. Usted, como al investigar tanto de Allende, ¿qué le parece los planes de Allende y la resolución de todas las intenciones que tenía Allende en cuanto al tema económico en su gobierno, en los 3 años que estuvo?
Muchas gracias por la pregunta, muy, muy interesante y muy relevante, porque el papel aguanta todo. El papel aguanta todo, un plano de una casa maravilloso, un edificio. Entonces en el papel el programa de Allende hacía mucho sentido, ¿no? Es decir, nacionalizando la industria cuprífera y nacionalizando una serie de industrias productivas grandes, se iba a poder satisfacer la demanda rezagada de los sectores populares, ¿no? Entonces se les subían los sueldos a los trabajadores y ese aumento de capacidad de demanda se iba a suplir con industria nacional. Tallarines, harina, pan, agroindustria, textiles, zapatos, muy importante la industria textil chilena de la época. Decenas de miles de personas trabajaban en zapatos, en el vestuario. Pero ¿qué pasó? Llegó la realidad, y la realidad es díscola, la realidad es porfiada, y la realidad económica se cruzó con la realidad política. Y esa dimensión dinámica entre los proyectos y la realidad, no había un plan B, ¿no? Entonces lo que iba a ser un programa que iba a dividir la economía en un área social, estatal, un área mixta y un área privada, se empezaban a entremezclar todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los empresarios medianos, con justa razón, ¿no es cierto?, se asustaron, empezaron a cerrar sus fábricas, ¿no? Entonces, dado que dejaban de producir, se la tomaban los trabajadores de fábricas que eran medianas, o sea, empresas de cecinas, ¿no es cierto?, con 5 trabajadores, 10 trabajadores, una barraca con 15 trabajadores. No entraba en el área social, no entraba en el plan de gobierno, no estaban paradas por ninguna ley. Hubo una ley para expropiar grandes empresas, bancos, por ejemplo, pero no para empresas tan pequeñas. Entonces, esas tomas, que no eran legales, ¿no es cierto?, provocaron un desbarajuste económico total, ¿no? Entonces, esa dimensión del fracaso de la economía fue real. Bueno, y a eso se sumaba el sabotaje. Entonces, claro, la propia expectativas económicas terribles que generó todo este proceso se retroalimentaron con un sabotaje, da lo mismo que fue primero que después, ¿eh? Para los términos prácticos de un gobierno. ¿Por qué fracasó? Es porque ambos factores se conjugaron. Pues entonces, al final del periodo había una inflación desatada, desabastecimiento en el comercio minorista y graves problemas de suministro de alimentos básicos. Por eso las colas que se menciona la Leo era... O sea, yo recuerdo a mi mamá, haber acompañado a mi mamá al cordón Vicuña Maquena, al cordón industrial, porque había lana, había salido lana, ¿no? Uno ahora va cuando necesita lana, va a comprarla a un centro comercial y compra la cantidad de lana que necesita. Pero mi mamá era como, ¡hay lana! Entonces fuimos en el auto y compró lana, pero que le duró hasta el año 80. Estaba haciendo chalequitos. Entonces, tuvo 10 años lana porque la compró, porque en ese momento había salido lana. Y se enteró. Entonces, una economía así no funciona, obviamente. ¿Sí? ¿Había otra pregunta? Valentina. Ahí hay otro. A la hora de escribir, ¿en qué piensa? ¿En conectar con el lector o conectar con su propia pluma? No, con el lector. Claramente uno piensa al lector, lo diseña, dice, bueno, esto al lector lo va a dejar medio pillo, un dato demasiado friki, demasiado rebuscado. De todas maneras, el lector, sin el lector no existe la literatura. Y, por ejemplo, el milagro del tiempo, ¿no? El milagro del tiempo lo tiene que construir el lector. ¿Y a qué me refiero con el milagro del tiempo o la magia? Que lo que al lector le toma leer un capítulo, supongamos 10 minutos, ¿no? Pero es el tiempo cronológico de la lectura. Pero en el tiempo de la ficción han pasado 3 días, ¿no es cierto? U 8 horas. Entonces, esa construcción, rearticulación del tiempo que se dilata, lo hace el lector. Entonces, por eso la pluma o la escritura es un mecanismo nomás, es un dispositivo para entroncar con ese lector que va a decir, hay un rol muy importante que tiene el libro La Ciencia. En Chile se hacía ciencia de punta en esa época, pero con métodos súper precarios, con unos microscopios así de colegio. Pero los científicos eran tan increíbles, los científicos chilenos y extranjeros que hicieron cosas increíbles en neurociencia. Con la jibia. Con la jibia, la neurociencia, el funcionamiento del cerebro y las neuronas. Entonces, el lector se va a sorprender. Claro, hacían una ciencia de punta en Chile hace 50 años. Voy a hacer una pequeña pregunta y después tú. Lo que pasa es que cuando un escritor escribe, obvio, se produce algo muy, muy místico, no sé, que es el acto de fe. O sea, tú escribes una historia en la soledad de tu casa,
lleno de inseguridades, porque en el fondo esto no es hacer calcetines, se te va el alma en el papel, y el lector te lee o no te lee, entonces hay un acto de fe, o sea, y esto va hacia que no sientes miedo cuando estás a punto de lanzar un libro. ¿Qué pasa con ese vértigo? Que no te vayan a leer, porque en el fondo el escritor cuando se mete en el mundo de que no lo van a leer, es como, mi mamá no me va a querer, un poco, ¿no? Sí, claro, las inseguridades están a lo largo de todo el proceso, pues desde la escritura a cuando el libro sale al mundo, ¿no? Por supuesto que se instala la inseguridad, se instala la crítica especializada, aunque en realidad la crítica a mí no me pesca mucho, no sé por qué, pero están todos esos elementos, ¿no? Ahora, claro, es un vértigo, ¿ah? Porque tal como la palabra que tú empleaste es muy apropiada, porque los primeros tanteos fracasan, digamos, los primeros intentos de escritura no llegan a puerto, o sea, hay que votar, hay que descartar, por aquí no va el registro, las primeras versiones que de La Voz de Allende no me salían bien, pues, no salían bien, salían demasiado, parecía al Palta Menéndez, estaba demasiado presente la fuente. Entonces al principio uno titubea, descarta, vota y va decantando al final. Entonces las últimas 3 semanas del proceso, esto me demoré como 6 meses en este libro, las últimas 3 semanas son frenéticas. Y de hecho me fui de la casa, así con permiso de paz de mi señora, me fui de la casa, me fui a Isla Negra, me conseguí una casita en Isla Negra. Terminando el verano, ya comienzo, fin de temporada, estaba solo en esa casa, me levantaba a las 7 de la mañana, trabajaba hasta las 11, me iba a pasear por la playa, volvía, almuerzo, después en la noche hasta las 2 de la mañana, y así, 2 semanas. Entonces, al final uno empieza a dar la lata a los amigos, pues, oye, ¿sabíais qué? El tiempo de Allende, bla, bla, bla. Otra vez Carlos con sus anécdotas allendistas. Entonces uno sabe que está como ya, esto tiene que terminarse, o sea, se tiene que terminar. Claro, sí. Oye, me acordé de algo de la voz que tú dices, porque a mí me parece, y cuando la leí al comienzo, que está muy lograda la voz de Allende, y es verdad lo que tú dices, que se podría haber caído en la espalda Meléndez, y me pasó con una serie que hay ahora, que son los 1000 días de Allende, y que son todos los personajes como caricaturizados, es como que el que hace Pinochet es como, señores, es como que usan todas las frases típicas, entonces al final es como ver un sketch de Happening con Ja, digamos. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, don Carlos, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, la verdad, pero me imagino que debe ser muy complicado poder escribir como acerca de Salvador Allende, un poco lo que hablaban recién de la caricaturización que se hace de los personajes. Ya ha pasado un tiempo, ya están muertos todos, entonces se habla más como de lo que nosotros hemos visto de Allende en su discurso o de Pinochet en su discurso. ¿Le fue muy difícil a usted como escribir a Allende en base a, usted cuenta que era chico cuando fue a la Unidad Popular entonces, en base a lo que ha visto, en base a lo que ha... ¿Cómo no caer en la caricaturización de un personaje como, tan importante como lo fue Allende? Gracias por la pregunta, porque en realidad es un riesgo concreto, ¿no? De que se me vaya para un lado o para el otro, ¿no? La idea nunca fue que perdiera su estatus histórico, porque lo tiene, sin duda, un personaje muy importante, en España es muy importante, Allende, en América Latina, hay como, wow, ¿no? Hay una lectura distinta fuera que adentro. Adentro hay más resistencia, más caricaturización negativa. Y también idealización de los partidarios, hay de las dos cosas, o sea, como un Allende por encima del bien y el mal, así como una persona intachable, que en cierta medida sí, pero también era humano, o sea, tenía esta doble, triple, cuádruple vía sentimental, ¿no es cierto? En esa época, hoy en día, por ejemplo, hoy día ustedes ven la política chilena en términos de lo que sucede ahora, la pauta noticiosa, que está el tema de las fundaciones, la corrupción. En esa época el chunguerío de la política era de otro nivel, o sea, el financiamiento de las campañas era cualquier cosa. Entonces había una serie de chapucerías propias del gobierno de Allende que ocurrían porque los tipos hacían cualquier cosa. O sea, la caja chica de los partidos políticos era increíblemente turbio, mal hecho, digamos. O sea, Carlos, perdona que te interrumpa, pero sobre la misma quería contarte que, o sea, contarles a todos que fui a ver un discurso de Kast antes de que saliera, cuando ya está candidateándose, y dice:
oye, ustedes agradezcan que ahora el poder económico está separado del Parlamento, porque antes un tío o un primo llamaba a los diputados para que votaran una ley y todo se daba vuelta. Es más o menos esa la precariedad que... Claro, la democracia era participativa, apasionada, quizás más profunda que hoy, pero al mismo tiempo los mecanismos concretos del financiamiento, de las influencias, era súper así tercermundista, ¿no? Y cada partido controlaba un área. Por ejemplo, el MIR controlaba la Radio Nacional y el Partido Socialista otro medio y otra radio. Entonces, era una cacofonía total. Entonces, volviendo a la pregunta de la construcción de Allende, al principio fue como una sábana de palabras, de giros verbales, un poco para reproducir la cadencia del discurso de Allende, ¿no es cierto?, su prosodia, ¿no?, la prosodia, ¿no? Tutum, como él habla así como ta, 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 tum, ta, 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 ¿ah? Tiene un ritmo, todo político lo tiene. Entonces al principio no tenía, y después empecé a separar elementos temáticos, o sea, el primer año, el segundo año, el tercer año, las vísperas del golpe, donde Allende está muy angustiado, ¿no es cierto? Está al borde del colapso nervioso, efectivamente. Está durmiendo muy poco, está consumiendo ansiolíticos, está tomando más. Nunca fue un gran bebedor, a pesar de lo que le colgaba la derecha en ese tiempo y hoy. Era bien moderado con la bebida, de hecho tenía muy buena salud, ¿no? O sea, cuando le hicieron la autopsia era como, este hombre tiene 62 años y estaban estos médicos militares guatones, así todos con hipertenso y Allende perfecto, ¿no? Perfecto. Con 5 mujeres, o sea, el hombre trabajaba, o sea, aparte de llevar un país y conducir una revolución, trabajaba como masculinamente. Oye, pero había sido boxeador cuando joven, tenía así unas muñecas gigantes, porque aparte de boxeador, atleta, hacía natación y además, como médico, tuvo poca carrera médica antes de entrar en la política, pero hacía autopsia. Y la autopsia hay que usar un serrucho para ir a un esternón, o sea, pinza y cosas. Entonces era un tipo chico, de patitas cortas, de tez media amarillenta, peinadito hacia la gomina, ¿no es cierto? Siempre como la talla flor de piel, siempre la talla rápida, muy agudo, ¿no es cierto? Me basé mucho también, para evitar eso, los pocos testimonios escritos de gente que lo conoció en vida. Hay mucha biografía, solamente hay 2 libros escritos por colaboradores que salieron con vida a la moneda. Todos están muertos, ¿eh? Todos fueron asesinados. Y solamente 2 salieron con vida, que es Osvaldo Puccio y Carlos Jorquera, el negro, que se salvó de milagro del que lo fusilaron. Porque lo reconoció un oficial de inteligencia de la FACH, que él tenía un programa en lo que ahora sería Chilevisión, ¿no?, el canal de la Universidad de Chile. Él tenía un programa de conversación y este civil de inteligencia de la FACH lo admiraba mucho y le dice, la foto ustedes la han visto, están todos alineados los prisioneros, todos en el suelo, en el pavimento, entonces levántese. Y lo sacó del grupo y por eso está vivo. Y por eso escribieron estas 2 personas. Puccio porque se entregó al Ministerio de Guerra y terminó en la isla Dawson, y Carlos Jorquera porque lo salvó por esa cosa que ocurre en las guerras. Y solamente ellos hablan del Allende real, del Allende cotidiano, del tipo de humor que tenía Allende, del tipo de metidas de pata, porque también era medio condoriento mi compañero. Mi compañero confundía cosas, daba vuelta a Suiza con Suecia, se olvidaba de los nombres propios, entonces estaba con el cardenal Silva Enríquez, ¿no? Estaba en un acto público el 1 de mayo y se llama Raúl Silva Enríquez, está en las monedas de 500 pesos, y le dice Raúl Silva Castro. Era como que había unos allendicosas, ¿no? Que el Piñericosas, había unos allendicosas y no eran infrecuentes. Había un chiste del cura de Aculeo, entonces lo cambiaba por putaendo, entonces el chiste no funcionaba, nunca se aprendía la letra de las canciones que le gustaban. Sí, ese es el tercero. Sí. Que vivió. Sí, claro. Ahí Patricia Espejo es un libro súper bueno, breve, muy directo, porque ella trabajaba así como contas tú, con Allende. Entonces narra, por ejemplo, una pelea a gritos con Tati y se enojó y le pegó un conchazo a la muralla y se cayeron unos adornos encima de la Patricia Espejo porque estaban discutiendo el tema de la violencia política, ¿no? Entonces, ese Allende es muy interesante. Esas 3 libros para mí son la clave para entenderlo.
También la biografía sentimental de Eduardo Labarca es buena. También conoció a Allende, pero no como un colaborador estrecho. ¿Se me escucha? Sí. No, primero que nada, buenas tardes a todos los presentes, a Carlos, y agradecer por este espacio que tan necesario que es. A mí me gustaría realizarle dos preguntas, como para ir comprendiendo un poco mejor la obra, y más que nada, ¿cuál es su opinión personal, obvio que es personal, sobre el mandato de la Unidad Popular y lo que vino después, sobre la dictadura cívico-militar? Y también me gustaría, no sé si podría así separar un poco en porcentaje, qué tanto del libro es ficción y cuál parte es realidad. Eso más que nada. Gracias. Ya, primero partamos por esa pregunta. Yo suelo intentar las reglas del 60-40, 70-30, por ahí. Claro, 70 realidad, 30 ficción, y ficción que es verosímil, exacto, que no fuerza, que no violenta los hechos, ¿no? No violenta los hechos demostrables, que hay un archivo histórico o de prensa, ¿no es cierto? Entonces, ese 30% son los entresijos donde no hay, porque no había nadie escuchando esa conversación, es una explicación plausible para un cierto misterio, por ejemplo. ¿Por qué el MIR en los últimos meses estaba tan desorientado? El MIR, que había sido un movimiento de izquierda, revolucionaria, intenso, que eran los tipos, los más minos de toda la... El MIR eran los que llevaban la metra, eran como pequeños Che Guevara, que la gente Fashion. admiraba, muy fashion, de la Escuela de Medicina de Concepción. La mayoría era de medios altos, sí, pero también había sectores populares. Pero eran entonces, ¿por qué entonces, no hay una explicación? Uno lo habla con los miristas sobrevivientes y como que titubean, así como no hallan ellos mismos una explicación para muchas de sus decisiones. Una cierta ambivalencia respecto a lo que ellos mismos preconizaban, ¿no?, de la revolución. De repente como que dudan en hacerla, ¿ah?, en conseguir las armas y todo eso. Entonces, 60, 40, 70, 30, intento que sea más o menos así. Y respecto a mi opinión personal de la Unidad Popular, o sea, mi juicio histórico, si de algo sirve, yo creo que la Unidad Popular representa como, es el momento que de manera más transparente, muestra la imposibilidad de un cambio social genuino y profundo. Que por más que intentemos, estamos como presos en un bucle histórico, así como en este universo en que todos nosotros vivimos, ¿no?, aunque haya otros que sean universos paralelos, que dice la ciencia que existen, ¿no?, que existen los universos paralelos, no es una especulación, pero en este que estamos nosotros no podemos modificar las estructuras sociales, no podemos propender a una mayor justicia redistributiva, levantar a los postrados de su espacio y empoderarlos y hacerlos personas autónomas, conscientes, ¿no?, con orgullo de ser lo que son, ¿no es cierto? Ese proceso es muy difícil que prospere, es muy difícil, ¿no? Se levantan demasiados obstáculos, ¿no?, la realidad misma, lo que hablábamos recién de la diferencia entre el programa y la realidad, ¿no es cierto? Se levantan demasiadas barreras, obstáculos, obstrucciones, algunas desde la buena fe, de la mala fe, de la psicopatía, ¿no es cierto?, de lugares muy oscuros de la sociedad, ¿no es cierto?, desde la violencia y de la fobia, ¿no?, de las fobias. Eso ya es territorio de la psicología. Entonces creo que quizás estaba condenado a fracasar como gobierno, no necesariamente a un golpe. Yo discrepo de eso de que el golpe era inevitable. Es cierto que las semanas antes ya no había otra salida. Semanas, meses. Si uno va hacia atrás, quizás el vector se pudo haber revertido por ahí por el comienzo del 72. Quizás. Carlos, una pregunta y después sacándote un poco del Allende en 5 partes, en 5 actos, disculpa. Siempre en tus libros tú, desde la mirada económica, citando lo que acabas de decir, que siempre están los poderes fácticos y tú los tienes muy claros, los has investigado. A ver, voy a mostrarlo. Todo Legal habla de eso, una investigación sumamente profunda de lo que son los poderes fácticos en Chile. Y frente a esa mirada, ¿tú dirías que
¿ha cambiado tanto la cosa? O sea, porque estamos nuevamente en un gobierno de izquierda, estamos nuevamente con las mismas diatribas, con la tecla del temor, la tecla del miedo. Quisiera... Bueno, me quedé que tiene que ver con lo que me quedó en el tintero la pregunta sobre la dictadura cívico-militar. Bueno, este libro habla de eso en el sentido de que el sector más beneficiado por la dictadura fue el sector financiero, ¿no? Ese es el poder, el nuevo eje del poder que surgió a partir del año 75, cuando se empieza a aplicar el programa de los Chicago Boys, ¿no? Pero es un nuevo sector financiero. Es un nuevo, O sea, sí. nace como una nueva, Claro. como una nueva élite, Sí. digamos, que sigue hasta hoy. Exactamente, esa élite es nueva, no existía antes, ¿no? Sí, pero son los sospechosos de siempre, porque Sí, son los sí. que descienden de... Sí, pero son como funcionarios de los bancos que después terminan manejando los bancos y creando grandes fortunas gracias al escenario y las regulaciones que hace la dictadura militar. O sea, todos trabajamos para ese sector, todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, toda nuestra vida está financiarizada, ¿no? En distintos aspectos, ¿no? Entonces, y esos son los ganadores del proceso, ¿no? Ese es mi juicio sobre el gobierno militar, que para bien o para mal generó un sistema de desigualdades que se basa en la acumulación en torno a AFPs, bancos, ISAPRE y empresas financieras. Ahora, ¿cuál era tú salías los poderes fácticos? Mencionaste otra cosa en tu pregunta. Como cuando tú dices que en el fondo la unidad popular es como un bucle, en el fondo como que era como crónica de una muerte Sí, anunciada. sí, sí. Y yo creo que eso en el libro está todo, bueno, porque ya sabemos cuál fue el final, pero está estuvo teñido de tragedia el gobierno de Allende desde el día 1. Sí, claro. Y tiene que ver, y tus libros que Baquedano, Balmaceda, también están teñidos de tragedia, y también está esta masa gobernante chilena que claramente que son mucho más antiguos que tus propios libros. Entonces, es como que nosotros estamos, hagamos lo que hagamos, elijamos al presidente que elijamos, estamos como destinados a hacer siempre el mismo sistema, o eso es lo que mi pregunta. Sí, no, bueno, a ver, eso se equivale a sostener que todo es determinista, ¿no? Hay un determinismo histórico del cual no creo tanto así, pero sí que hay una repetición. Ahora, esa repetición histórica se realiza con distintos géneros, ¿no? Por ahí dicen que la historia se repite primero como comedia, después como tragedia, o al revés, ¿no? Entonces, en esta parte de la repetición del bucle histórico, a 50 años, es más bien, yo la veo más bien en términos de comedia, o sea, es un reality lo que estamos viendo, un reality político, entonces no va a alcanzar la tragedia, ¿no? No va a alcanzar la tragedia, por más que haya sectores que quieran y hagan un paro camionero, no, es absurdo, es una repetición chapucera, ¿no? ¿Y por qué es chapucera? Porque la economía, volviendo al tema de la economía, hoy está globalizada. Entonces, los sectores empresariales que en la época de la Unidad Popular propiciaban un paro camionero y un bloqueo económico, ahora pierden plata si hay un paro camionero. Entonces, la Sociedad Nacional de la Agricultura estaba en contra del paro de los camioneros porque estaban perdiendo millones de dólares diarios, ¿sí? Entonces, lo que quieren repetir los mecanismos con el gobierno actual, los que se usaron contra Allende, están haciéndose un flaco favor a sí mismos, y los empresarios no están en la parada, porque saben que un quiebre institucional genera gravísimos costos económicos, financieros, ¿no? Y no lo van a hacer, no lo van a apoyar. Entonces el resto es que lo que es payaseo, es chapucé, es una comedia de bajo presupuesto, mala, penca y aburrida. Entonces... Primero, buenas tardes. tal vez. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo se dio cuenta usted que una de sus gustos o sus pasiones era la escritura, tomando en cuenta la carrera que estudió? ¿Y por qué no estudió algo relacionado con letras? Bueno, en la época en que yo ingresé a la universidad, la oferta era mucho menos. Teníamos universidades del CRUCH y sería, ¿no? Yo soy de la quinta región, entonces en mi ciudad había universidades buenas, pero todas en el tema de ingeniería, ¿no es cierto? Había carreras humanistas, pero no literatura. Había profesor de castellano, se llamaba en la época, ahora se llama profesor de pedagogía en lenguaje. Entonces,
la decisión era más, y yo tenía habilidades matemáticas, en fin, tenía como una, y hasta el día de hoy trabajo harto con eso. Pero la pasión por la letra tenía que ver también con pertenecer a una familia, crecer en el seno de una familia muy lectora, ¿no? Entonces también era un poco como validación con los papás, como tú decías. Como decía, hacía mi primer cuentito a los 8 años con un dibujito de un avión que llegaba y se caía, y salían los hombrecitos del avión y tenían aventuras. Entonces mi mamá leía estos cuentitos que eran medios entre escritos y ilustrados. Entonces me estimulaba. Entonces mi abuelo me compraba libros. Siempre llegaba con un libro a la casa, mi abuelo. Siempre, toda la vida. Entonces yo ya tenía una pequeña biblioteca a los 8 años. Entonces eso me fue siempre conduciéndome a la escritura y a la lectura. Es por eso. Entonces, ahora, cuando lo hice profesión fue mucho más adelante, porque yo empecé trabajando como ingeniero comercial. Lo que sí ingresé al periodismo económico. Entonces yo, como con la formación profesional que tenía, trabajé muchos años. A media economía, claro, como 20 años trabajé en periodismo económico, entonces ahí también tenía que contar historias. Tenía que contar historias de empresarios perseverantes que enfrentaban todo en contra y eran resilientes, y esto en Colombia, en México, en Chile, ¿no? Entonces, ese contar historias a través de un formato periodístico bien gringo, bien súper gringo. También me fue limpiando la pluma, ¿no es cierto?, yendo muy al grano, privilegiando la economía del relato. Eso. La verdad es que yo tengo varias preguntas, pero bueno, usted había mencionado que tenía 7 años durante el golpe militar. ¿Usted tuvo algún familiar afectado? Sí, claro. Como toda familia chilena, sí. Tuvimos... ¿Desaparecido? No, detenidos, interrogados, casas allanadas, exilio. Parientes cercanos detenidos desaparecidos, no. Pero también con los 6 grados de cercanía, el de al lado sí, amigos, ¿no? Pero en el seno de mi propia familia ampliada, ¿sí? Apellido paterno, materno, digamos, sí, hubo gente afectada, claro. Exonerada de sus trabajos. Mi abuelo fue exonerado, político. Mi abuelo era rector de un liceo y fue exonerado. Entonces, tardó años en recuperar su pensión y qué sé yo. Entonces, también traía un malestar y un dolor, ¿no? Como familia nos vimos afectados, claro. Y bueno, ahora tu visión respecto a los 50 años es... ¿Cómo es? ¿Sobre la celebración o sea, No, como la... sobre los 50 años. Como ciclo. ¿Cómo era tu visión respecto, cómo tú lo veías de niño pequeño y cómo eso se fue transformando en el paso del tiempo, en la adolescencia, Mira, la versión de ti ahora? Sí. El tema del trauma es delicado, y aquí mi colega lo ha trabajado de manera increíble en su libro también, Una historia olvidada. El trauma, que es el momento en que algo irrumpe en tu vida de manera violenta, nunca lo vas a olvidar como trauma. Entonces cada vez que toca el discurso de Allende me destroza, porque no estoy seguro, creo haberlo escuchado en vivo, creo. No tengo la certeza 100%, pero cuando lo escucho es como si tuviese... ¿En tu casa había televisor? No, sí fue por radio. Fue por radio. Lo que se veía en la televisión era el bombardeo, pero no el día mismo, sino que los días posteriores. Me acuerdo estar pasando con mi papá alrededor de la Moneda destruida en auto. Y mi papá empieza a despotricar así. Yo no me acuerdo el contenido mismo, pero esto es lo que lograron, o sea, esta vergüenza de tener el palacio destruido, qué sé yo. Pues uno se podía acercar, y uno veía las ventanas calcinadas, las vigas, ¿no es cierto? Todo el estropicio que generó el bombardeo de la facha. Entonces, mis emociones, una parte es como si volviera a tener 7 años, y eso no es agradable. No es para nada agradable, porque vuelve a ser un niño con miedo, un niño dolido, y eso cuesta superarlo. Pero creo que también una parte de uno como adulto tiene que también reelaborar, por ejemplo, hacer el juicio histórico, racional, lo más ecuánime que puede ser uno dentro del lugar en que está parado políticamente. Sí, en realidad el plan económico en el papel era sensato y podía haber resultado, pero en la práctica era imposible, porque somos
seres humanos que tenemos expectativas y reaccionamos frente a los hechos con miedo, temor, fobia, deseo, rabia, ¿no? Y metemos la pata, básicamente. Bueno, y... Sí, no, hay una más. Sí. Y por último, Sí, ¿por qué en tu libro, por qué 5 actos y no más? O Los 5 menos. actos porque es la estructura típica del teatro, ¿no? El teatro siempre tiene, las obras de teatro clásico tienen 5 actos, ¿no? Todas las obras clásicas tienen 5 actos. Y me pareció que se podían asimilar a los inviernos, siempre están narrados desde el punto de vista del invierno 71, invierno 72, invierno 73, golpe y epílogo. Esos son los 5 actos. El golpe es el 4º acto, ¿no? Porque me pareció que también, como es una tragedia, y la tragedia es una representación, y una representación que está codificada, y nosotros entendemos el código como espectadores, y siempre, sí, son 5 actos. Parece que el cableado cerebral no aguanta 5 actos, una obra de 10. Claro, hizo una teorización de Aristóteles, no, una obra de 10 actos, no, pues no pasa nada, ¿no? Así que por eso son los 5 actos. Gracias. Hola, muy Hola. buenas tardes. Primero que todo, a pesar de lo inconveniente, agradecerle su visita, la instancia que se generó, y agradecerle también por compartir su historia, sus conocimientos. Basado en lo que acaba de mencionar mi compañera, tenía una pregunta, pero me resurgió otra. ¿Sí? Me puedo imaginar lo que acaba de comentar, que fue algo complicadísimo, hablar del trauma, imaginar, rememorar, Sí. de haber sido bastante complicado. Basado en eso, porque igual, como mencionó la profe, 5 actos, 5 como foco, Sí. detalles, información un poco más, no sé, oculta, de haber sido bastante complejo, pero ¿qué fue lo más complejo de escribir o de sobrellevar a la hora de redactar el libro? Lo más complejo fue el 4º acto, el golpe, ¿no? Porque el golpe es la que desencadena la cosa. Lo anterior es como, mira qué entretenido este detalle histórico. Por ejemplo, en esa época estaban muy presentes en el cotidiano las pruebas nucleares que hacía Francia en la Polinesia. Era Mururoa, ¿no? Y eran pruebas nucleares de superficie, o sea, la nube radiactiva que se generaba. Había mucha preocupación en los países del Pacífico de que la toxicidad atómica viajaba en las nubes y en los vientos del Pacífico y llegaba a Nueva Zelanda, a Australia, a Perú, a Ecuador, a Chile. Entonces, había estudios del Servicio Nacional de Salud que la leche de los lactantes podía estar contaminada con energía atómica. Imagínate, terrorífico, ¿no es cierto? Entonces, yo empecé a especular como un poco como también esa parte de... Claro, como una cosa como de ficción. Imagínate que los chilenos hayamos enloquecido porque cayeron partículas atómicas en la leche, en el agua potable, ¿no? en la cerveza. Entonces uno se tomaba una chela y tenía cesio 340, tenía partículas atómicas. Bueno, esa es la parte simpática. Pero al 4º acto, cuando uno el día del golpe es otra, y uno mismo describirlo, y habiéndolo vivido como niño, que de rebote te llega la pura energía vibracional del momento, no los contenidos que los adultos podemos procesar. Entonces, ese momento para mí fue muy, muy duro de enfrentar, literariamente. Literariamente me costó caleta. Me imagino. Y, por ejemplo, ahora en ese momento de como cuando usted así como que necesitó su espacio, Sí. como de estar así alejado quizá, Sí. por ejemplo, en esos momentos, yo creo, porque igual uno escribe Ya. ensayo y error, hubo algo que quedó fuera que quizás, no sé, a día de hoy piensa y dice, quizás hubiera marcado una diferencia, o quizás era un dato, no sé si tan relevante, pero podría haber estado, o no sé, Sí. hubo algo que quedó como ahí Mira, en la palestra. Sí, no, muchas cosas, pero fíjate que la ficción, y cualquier texto, incluso la no ficción, incluso el periodismo, el periodismo y la ficción, la escritura en general, es lo que uno deja fuera también. Y lo que uno deja fuera, ¿no? Es un acto deliberado. Es un acto deliberado de editar aquello que tú quieres que el mismo lector lo construya, lo infiera, ¿no? Por ejemplo, el paso del tiempo, el carácter más o menos ambiguo de un personaje. Entonces, lo que quedó fuera, fundamentalmente, eran hechos políticos y de actualidad, ¿no es cierto?, que hubo que sacar porque distraían demasiado, ¿no? Entonces, eso que quedó fuera, porque uno se engolosina, y quiere que esté todo, pero después el narrador racional, el editor que es uno mismo, dice, no, pero calmémonos un poco, pues, o sea,
saquemos esto, que va a desviar la atención, guardemos esto. Por ejemplo, todas las amantes de Allende. No están, pues. Yo no podía abarcar a la Negrita de Linares, a la Gloria Gaitán. Pero se ve que vaya a ser un libro de la Negrita Linares. Está como que dice que se juntaba, los guardaespaldas, los GAP tenían que hacer toda una operación de sacar a Salvador Allende medio agachado con un sombrero para que no lo reconocieran, y tenía 2 nidos de amor, uno en la calle Bueras de Santiago, acá en el Parque Forestal, en un pasajito, ¿no? Que solo él tenía la llave, y el otro nido de amor era un privé que le tenía a la comunidad peruana, el Club Peruano, ¿no? El Club Peruano, que en esa época no había restaurantes peruanos, había uno solo, que era el de la comunidad peruana, tenían un privé. Entonces ahí se iba a comer sus causitas el doctor con la Negrita Linares. entonces, claro, toda esa picaresca quedó fuera. Está mencionada de paso. Hoy tenemos que hacer la media acuática, diría un personaje con el lenguaje de hoy, no se hablaba así en esa época, para que el doctor vaya al club peruano. Pero está Está mencionado. La causita de camarón está mencionada del doctor. Entonces, pero no está muy profundizado eso, por ejemplo, la vía sentimental, la vía... Porque hay otros libros que lo han hecho, y lo han hecho bien. ¿Para qué repetirse? No pretende ser una biopic de Allende. El libro no quiere ser una biopic. Este es un Allende visto por otros. Otros que lo ven entrar por una puerta, que le abren la puerta del auto, del Fiat 125, que era la flota de guardaespaldas, andaban con los motores enchulados y andaban hechos unos demonios. Porque, entonces los personajes de la obra ven a Allende, lo escuchan, lo miran a la distancia, lo admiran, lo detestan, lo aman, lo adoran, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y por lo mismo, no solamente es un libro de Allende, es un libro de Chile. Entonces, de repente, Allende es como la metáfora de un país que tenía un sueño y que había otra gran parte del país que lo veía como una pesadilla. Claro. Entonces, yo creo que ustedes como generación, el único momento que podría asimilarse tal vez a esto, ni siquiera hoy día, es el momento del estallido, pero mucho más extrapolado. O sea, realmente hubo familias que se rompieron por temas ideológicos. Yo tengo Muchas una gracias. pregunta. Sí. ¿Siente que su texto va a ser como una o sea, es como bajar al señor Allende de la nube, o como la nube de Allende fue como fuera de como los puntos de vista sociales, o sea, a poder ser como los puntos de vista zurdos, de la derecha, etcétera, y verlo más como más una persona, es como más tangible. No sé si fue esa su objetivo del texto. Sí, fue un poco así. Yo buscaba la cotidianeidad, lo cercano, lo tangible de una persona de carne y hueso, ¿no? Que incluso yo me lo imaginaba de pronto así como, entró por la puerta, mide 1,60 m, no es muy alto, no tiene guata, no es guatón, o sea, lo tridimensionalicé, lo cubiqué, como dicen los arquitectos. Ubicado. Era así, como hablaba, siempre reluciente, siempre impecable con su corbatita. Entonces, entraba un colaborador, entraba a su despacho con una buena corbata y decía, compañero, esa corbata se le ve muy bien a usted. Entonces, venga para acá. Entonces, él vivía intercambiando objetos, sobre todo ropa, con amigos, con amantes, por ejemplo, con amigas, también tenía amigas. Era un hombre que realmente admiraba a las mujeres. ¿Eh? No era un amante machista en el sentido de la manipulación. Todas sabían de qué iba la cosa, ¿eh? Que él nunca se iba a divorciar de Tencha. Tencha sabía que existían las amantes, pero que ella era la oficial, ¿no es cierto? Todos esos aspectos traté de incorporarlos en el texto, que este hombre es de carne y hueso, es parte de su época, es parte de su país, ¿no es cierto? Y de su contexto histórico, ¿no es cierto? Y tiene un gran esmero en el espejo, peinarse bien, su vocecita, su chaquetita de cuero. O sea, un hombre bien autoconsciente de sí, ¿no? Y de no engordar, se come siempre su desayuno con frutita,
una manzanita, porque una manzana al día. An apple a day keeps the doctor away. Y él era médico, entonces sabía que tenía que no se iba al chancho con la comida. Sí, su empanadita, su pisquito sour, pero tampoco era, lo describen los adversarios como las bacanales, y Carrete, y Ron, y no era así. Sí, lo describen como el curagüí. Como un curagüí, no, así no era. Entonces por eso traté de tangibilizarlo y bajarlo de esa estatua. Yo ¿Hay tengo otra pregunta. Me gustaría saber cuál es su mayor inspiración a la hora de escribir, ya sea lo que vivió o lo que usted vio que fue pasando con los años. Ay, bueno, es difícil de contestar porque yo creo que habiendo una experiencia personal, en el caso de Allende, no con los libros históricos o con el periodismo, yo nunca he trabajado sí, trabajé en un banco, o sea, conozco bastante el mundo financiero, sociológicamente y conceptualmente, pero en el caso de Allende, claro, había vivencias mucho más personales. Entonces, quizás el deseo de escribir nació entonces, cuando yo, como niño, no entendía lo que sucedía y buscaba una explicación de por qué nunca más vi a este tío. No, porque se tuvo que ir. ¿Pero por qué se fue? No. Entonces había todo un no dicho, ¿no? Todo un escamoteo, ¿no es cierto?, de lo que había ocurrido. No se podía hablar mucho. Entonces, como niño, yo creo que quizás ahí nació mi vocación, de vivir una sociedad llena de tabúes, llena de secretos, llena de cosas que no se pueden mencionar, de personas que no se pueden mencionar. Entonces eso para un niño te marca. De hecho, había un dicho que era los trapos sucios se lavan en casa. Claro. Y esto más allá de la cosa política, cuando uno hablaba de su casa, no sé, pues era mucho más frecuente que los padres le pegaran a la madre, uno sentía que estaba traicionando la verdad. Claro. O sea, es otro mundo y ese mundo está en el libro. Una pregunta que yo quiero hacer, que todos los escritores tienen un primer lector. El primer lector es el que tiene tu manuscrito. En el caso de Carlos, su primera lectora es su señora Paz, que además es una literata. No, está confirmado. No es conjetura. No es conjetura. ¿Y qué sientes tú? Porque vamos al ámbito más personal. ¿Qué sientes tú cuando ella está con tu manuscrito? Yo creo que se te retuerce el estómago. Es como siempre, yo estoy acostumbrado después de todos los libros que hemos hecho en ese sentido juntos, desde Huáscar en adelante. Los de periodismo no pasan por la paz, pero las novelas sí, y siempre un momento de la verdad, porque es implacable, pues será mi pareja, pero es implacable. Entonces, esa implacabilidad, esa objetividad, porque es objetiva con el texto, esta cuestión no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Entonces, las primeras veces era como, ay, ¿por qué? Entonces, yo trataba de convencerla, no, pero si eso es así, porque es así, pero no, así no funciona. Entonces, sin ese como ese sparring, como dicen en el boxeo, ¿no? Sin esa interlocución con Paz, que también es una gran editora, los libros no seguirían quizás no tendrían esa repercusión, no tendrían esa lectoría que tienen, ¿no? ¿Sí? Esa primera lectura que hace la Pachi ya con el recién salido ahí, la tinta ahí como recién salía de la impresora y entonces empieza así como con sus lentes, empieza a dar vueltas. Entonces yo a veces sapeo así y está llena de anotaciones. Y dije, ¡ay, no! Le paso dos veces. Unos primeros capítulos, que generalmente son los peores, obviamente, y después el resultado semifinal. Como ya está más o menos armadita la novela. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que todo escritor debe tener esa persona crítica, desde el cariño, pero crítica, objetiva, que no va a embolinar la perdiz. Pues va a decir, mira, si tú quieres que esto sea un libro, tenés que trabajar esto. Si no va a resultar. Y dijo, sí, tienes razón. Así he trabajado yo casi. Y otra pregunta que tengo es, ¿en qué momento escribe? Es decir, cuando su mente está hecha un caos y vienen todas las ideas de una, o necesita un tiempo previo para relajarse y poder escribir y disponerse a eso. Eso depende de cada escritora, pero en el caso personal mío es a primera hora de la mañana.
como entre las 7 y las 10 es un momento muy propicio. Después me hago un café, o generalmente una fruta, así como una naranja buena, así un pomelo, algo que despierta, un buen café y puedo estar un buen rato desde temprano en la mañana. Después ya empiezan las cosas de la rutina, porque uno tiene una casa que mantener, nosotros tenemos un huerto, todas las coordinaciones posibles, gimnasia bancaria, en fin, todas las obligaciones de la vida cotidiana hay que hacerlas también en la mañana. Entonces, es como a primera hora de la mañana y un poco, antes cuando yo trabajaba en periodismo, yo a veces me pegaba unos plantones nocturnos, de madrugada, pero ya no me da para trabajar hasta muy tarde. O sea, en la tarde como de 5 a 8, y eso sería, como unas 6 horas diarias. Gracias. Otra vez yo. Bueno, otra vez refiriéndome a su libro, que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero me gustaría. Si usted hubiera tenido la oportunidad de hablar con Allende, Sí. ¿qué le hubiera preguntado? ¿En qué se habría enfocado para hacer su libro? ¿O qué le Si hubiese tenido, interesaría claro. de él? Si hubiese tenido Allende delante, más allá del ejercicio mental de imaginárselo, quizás le habría preguntado, ¿cómo lo hace para verse tan bien, doctor? ¿Cómo lo hace para mantener siempre ese talante alegre? ¿No? Porque siempre en las visitas oficiales, por ejemplo, si va a una fábrica, a un colegio, a una escuela, siempre está prodigando simpatía, salvo en momentos que hubo mucha tensión al final de su gobierno, durante unas tomas que hubo en Peñalolén, en Lo Hermida, perdón. Ahí fueron momentos muy dramáticos, pero en general era un hombre que siempre miraba con positividad a la vida, y los problemas estaban ahí. O sea, tanta positividad que se postuló 3 veces para ser presidente. ¿Te fijas? O sea, Y a las personas dejan... como que no... No, claro. No, si no te fue bien en la segunda vez, ya otra Claro. cosa mariposa. Sí. Como estamos ambientados como ahora más en lo personal y justamente estamos hablando del libro, ¿cree usted que este lanzamiento fue un antes y un después en su carrera? ¿Y cómo lo vivió usted y como mencionaba su señora? ¿Cómo vivieron ese post lanzamiento, todo ese reconocimiento? ¿Se lo esperaba, no se lo esperaba? ¿Fue mucho, fue poco? ¿Cómo lo vivió? Todavía no ha terminado. Claramente. Todavía no ha terminado la instalación del libro. Sí es un antes y un después para mí como escritor porque se publicó en otros países. Se ha publicado en España, en Colombia, Argentina está. Entonces eso también para mí es un hito, digamos. Yo nunca había publicado un libro en Perú, el Huáscar, pero no había salido de Chile. Pues entonces ahora por primera vez el libro viaja, un trabajo mío viaja. Y eso te da una gran satisfacción, sin duda, porque va a tener lectores en otros países. Fue muy raro, la edición española hubo que intervenirla, porque bajarle algunos pueblos de chilenismo, digamos, pero algunos había que... Lo hicieron en España, claro, en Barcelona. Pero también había unos que había que defender, eran cosas intransables. Entonces, hay cosas en las que no se puede transar en términos de expresión, porque el presidente no puede hablar como español. Entonces, claro, no podía... Algunos modismos muy chilenos que no se iban a entender, ¿no? Entonces están adaptados. Entonces cuando vi el libro en español, digamos, printed in Spain, y wow, esto es muy, wow, logramos algo, ¿eh? Pero tiene algunas diferencias de diseño. Allende está más arriba, hicieron unos extraños ajustes, ¿no? Y por el lomo también Allende es más grande. Lo mantuvieron los lentes, o las gafas, como dicen allá. Pero ese fue el gran momento, ¿no? El momento de que el libro viaje, ¿no? Y fue muy bonito y me tiene muy contento y con ganas de seguir trabajando. Muchas gracias. Hola. Yo le quería preguntar sobre más que nada sobre la aparición de su libro en el ranking de El Mercurio, Sí. de los libros más vendidos. Quería preguntarle cuál era como su apreciación, si era algo que tal vez esperaba, cómo lo vivió el momento al verlo, tal vez cómo lo vio también. Bueno, eso también tiene que ver con la impaciencia, a veces, porque uno dice, casi todos mis libros han rankeado, casi todos. Entonces era una posibilidad que ocurriera, que llegara al ranking o que, dado el tema y los 50 años, era esperable que algo pasara, ¿no? Entonces, había salido el libro y yo estaba mirando el ranking y decía,
no estamos. Segunda semana, no estamos. Tercera semana, tampoco. Y es como, bueno, en realidad se hizo lo que se pudo. Y todo. Nos damos vuelta en España, dije yo. Claro. Los triunfos morales, lo damos vuelta en Perú, o en Argentina, no sé. Y después llegó el segundo, detrás de Isabel Allende, la escritora, no la senadora de la República. Entonces cuando tú estás después de Isabel Allende, tú sabes que hasta ahí llegaste, porque es imposible destronar a la reina, no se puede, y como no se puede, lo logramos. Ya, está bien. Porque sí. Porque todos los demás son las típicas, no es peyorativa, las sagas norteamericanas o europeas que siempre tienen su sitial ahí. Sí. Es muy difícil para un libro chileno de ficción llegar al ranking, eso es así. El libro chileno es poderoso en la no ficción, el ranking de no ficción. Uh-huh. De este libro, lo que quedó afuera, ¿no? Lo que hablábamos de lo que quedó afuera, muchas de las pistas, por decirlo así, que no quedaron en el corte final del disco, metodología musical, tengo un contrato para hacer una no ficción de eso, ¿no? Y ahí, periodismo, y ahí va a ser entrevista, y hemos hecho muchas entrevistas a exmiristas y militantes y gente que estuvo así, pero en la interna del asunto. Entonces, y eso es increíble porque es otra cosa. O sea, como estar con un ex militante que estuvo con uno de mis personajes, el verdadero, uno que se inspiró un personaje de ficción, y muchas de las preguntas que yo tenía al personaje ficticio, que no las contesté, el personaje real las contesta. Oye, ¿por qué pasó esto? Oye, ¿por qué? Pasó por tal razón. Entonces ahí tú ves la historia real. O lo que te cuenta tu fuente, porque ustedes que están estudiando periodismo saben que hay fuentes que son menos fidedignas que otras. Y con el paso del tiempo uno se va creyendo la versión según como la va contando. Entonces la primera vez que la contaste era como, yo entré por la puerta y estaba súper achunchado y me senté y después conté, no, yo llegué súper canchero, pues llegué acá y... ¿Ah? Entonces, las versiones de 50 años han pasado. Entonces, sí, es para el próximo año. Probablemente por estas fechas, fin de año. Sí. Sí. Y también decirle que Carlos derrota cualquier tipo de misticismo o de creencia de lo que es un escritor. Un escritor no es un tipo que anda por los... Porque siempre dice que los escritores andan con los bares ahí. No, el escribir es algo muy serio, que siempre lo hemos hablado, muy serio, muy doloroso. No, un tonteo y doloroso, pero es muy serio. Sí. Oye, aquí Carlos trajo 2 libros. No me quedan Allende, disculpen, pero... lo que preguntaba Juan Pablo, por ejemplo, este libro que se llama Baquedano, es un libro sobre la estatua de Baquedano, no sobre el general Baquedano. La estatua que fue tan polemizada durante el estallido social, que hubo intentos de derribarla y quedó toda pintarrajeada. Entonces, es un libro sobre la estatua, las condiciones políticas y sociales que dieron lugar a la instalación de la estatua, que fue en los años 20. Es la Constitución del año 25, que es la que se cayó después del 11 de septiembre. Entonces, la historia de la estatua, con unos personajes que giran en torno a ese mundo, y está Salvador Allende como adolescente. Él vivía en Valparaíso en esa época, en el año 1924, cuando un 11 de septiembre de 1924 los militares cerraron el Congreso e iniciaron una dictadura, ¿no es cierto?, de otro signo, no la misma, pero era dictadura militar. Y la apoteosis de ese gobierno militar, el de Carlos Ibáñez del Campo, es la estatua. Él instaló la estatua, él cortó la cinta, el 18 de septiembre del año 28. De eso se trata este libro. Así que, y este Allende aparece 2 veces Allende, es adolescente. Está aprendiendo a jugar ajedrez con un anarquista italiano que le empieza a hablar del Capital, de Carlos Marx y cosas. Y claro, oye, ¿quién era Marx? Imagínate, el presidente de Chile de después. ¿Ah?